Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo capítulo de Norte y Sur, la novela escrita por Elizabeth Gaskell y publicada entre 1854 y 1855 en el semanario Household Words, dirigida por Charles Dickens. La novela narra la transición entre el mundo rural y el mundo de la revolución industrial y nos cuenta cómo viven determinadas personas y determinadas dinámicas, ya sea familiares y amorosas, esta transición a un nuevo mundo. Esta historia transcurre en Inglaterra, precisamente el centro de la revolución industrial, y nos cuenta cómo es que la gente enfrenta esta nueva situación social, económica y cultural, cómo afecta las relaciones humanas, las relaciones familiares y las relaciones amorosas. En este sentido vamos a ver, por ejemplo, a Margaret. Margaret, la protagonista de esta historia, ella vive en la casa de su tía, de su prima. Su padre es un vicario parroquial, vive en el área rural de Inglaterra y toda la vida ha estado viviendo en Londres con su familia, con su tía y con su prima. Bueno, su prima, Edith, ya está por casarse. Ella tiene 19 años y está por enfrentar su boda con su prometido, que es un capitán de apellido Lennox. El hermano de este capitán Lennox se empieza a fijar en Margaret. Y el hermano le pregunta a ella en una reunión familiar previo a la boda cómo es su lugar de origen, cómo es su pueblo, qué hace allí, qué actividades tiene ella, cuando va a visitar su pueblo en vacaciones, porque ella está viviendo en realidad en Londres. Entonces ella, sin rechazar el lugar en donde vive, le cuenta que su lugar de vida allá, cuando le toca ir de visita a donde su papá, a donde su mamá, es un lugar muy bonito, casi un cuento de hadas, pero no le cuenta mucho, no le da demasiado detalle. De hecho, ella ha estado ayudando en los preparativos de casamiento de su prima y también dice que le gustaría casarse, pero no en Londres. No se imagina casándose en Londres, que es más bullicioso, que es más... En fin, comenta que sencillamente no se acostumbra a ese lugar, a pesar de que ya ha vivido allí desde los 9 años y actualmente tiene 18, ¿no? Allá en esa época la gente se casaba muy rapidito. Entonces, quiero yo compartir con ustedes la segunda parte de esta lectura. Quiero que me acompañen. Es una lectura bastante más sosegada, pero no deja de ser importante porque nosotros actualmente también en el mundo vivimos un tránsito desde una época un poco más analógica hacia un mundo digital, totalmente distinto y que lógicamente también está cambiando nuestras dinámicas sociales, la forma como nosotros nos relacionamos con el mundo. Así que vamos al segundo capítulo de esta historia y me gustaría que me acompañen en la lectura. Capítulo 2 se llama Rosas y Espinas. A la tenue luz verdosa del claro del bosque, en las riberas cubiertas de musgo, transcurrió tu infancia, junto al árbol de cosa por el que tu mirada buscó, enamorada el cielo. Estival por primera vez, señora Hemans. Margaret vestía de nuevo traje de calle. Viajaba tranquila con su padre, que había ido a Londres para asistir a la boda. Pie de página, el padre de Margaret es vicario parroquial. No vive con ella. Él vive en Helston, una zona rural. Su madre se había visto obligada a quedarse en casa por múltiples razones que no entendía nadie excepto el señor Hale. Él sabía muy bien lo inútiles que habían resultado todos sus argumentos a favor de un vestido gris de satén que estaba a medio camino entre lo viejo y lo nuevo,
y que, como no tenía dinero para equipar a su esposa de pies a cabeza, ella no deseaba que la vieran en la boda de la única hija de su única hermana. Si la señora Shaw hubiese sabido la verdadera razón de que la señora Hale no acompañara a su esposo, la habría cubierto de vestidos de gala. Pero habían transcurrido casi 20 años desde los tiempos en que la señora Shaw fuera la pobrecita señora Beresford, y había olvidado todos los agravios, salvo el de la pesadumbre causada por la diferencia de edad en la vida conyugal, de la que podía quejarse cada media hora. Otro pie de página. La señora Shaw, tía de Margaret, se había casado con un hombre mayor, el general Shaw, y ella no estaba enamorada de él cuando se casaron. Hoy por hoy, en la novela, el general Shaw ya falleció. La queridísima María se había casado con el hombre al que amaba, un hombre que solo le llevaba 8 años y que tenía un carácter afabilísimo y un cabello negro azabache muy poco común. El señor Hale era uno de los predicadores más fascinantes que había oído en su vida la señora Shaw, y un perfecto modelo de párroco. Otro pie de página. Obviamente esta no es una iglesia católica, podría ser una iglesia luterana o una iglesia anglicana. Tal vez no fuera una deducción muy lógica de todas esas premisas, pero aún así, la conclusión característica de la señora Shaw cuando pensaba en la muerte de su hermana seguía siendo: casada por amor, ¿qué más puede desear en este mundo la queridísima María? Si la señora Hale fuese sincera, podría haber contestado con una lista preparada: un vestido de seda gris perla, un sombrero blanco, ay, y muchísimas cosas para la boda, y muchísimas más para la casa. Margaret solo sabía que su madre no había juzgado conveniente ir, y no la entristecía pensar que el encuentro y el recibimiento tendrían lugar en la rectoría de Helston, y no en la confusión de los últimos 2 o 3 días en la casa de Harley Street, donde ella misma había tenido que interpretar el papel de Fígaro, pues la requerían en todas partes al mismo tiempo. Le dolía física y mentalmente recordar hasta ahora todo lo que había hecho y dicho en las últimas 48 horas, las despedidas precipitadas, entre todos los demás adioses, de aquellos con quienes había vivido tanto tiempo, la oprimían ahora con un triste pesar por los tiempos pasados. No importaba lo que hubieran sido aquellos tiempos, habían pasado y no volverían. Margaret nunca había imaginado que pudiera sentir una congoja tan grande al dirigirse hacia su amado hogar, al lugar y la vida que había añorado durante años, en ese momento preciso de añoranzas y anhelos, justo antes de que los sentimientos pierdan sus agudos contornos en el sueño. Apartó con dolor el pensamiento del recuerdo pasado para concentrarse en la contemplación animosa y serena del futuro prometedor. Dejó de ver las imágenes de lo que había sido para concentrarse en lo que tenía realmente ante sí, a su amado padre, que dormía recostado en su asiento del vagón del tren. Su cabello negro azulado era gris ahora, y le caía ralo sobre la frente. Se le marcaban claramente los huesos de la cara, demasiado para resultar bellos si no hubiera tenido las facciones tan delicadas, pero así poseían gracia propia e incluso encanto. Su semblante en reposo parecía más bien de descanso después de la fatiga, y no la serenidad de quien lleva una vida plácida y satisfecha. Margaret se sintió dolorosamente impresionada por la expresión de agotamiento y de preocupación de su padre
y repasó las circunstancias evidentes y manifiestas de su vida para hallar las causas de las arrugas que con tanta claridad revelaban angustia y depresión habituales. Pobre Frederick, pensó con un suspiro. ¡Ay! Si se hubiera hecho clérigo en vez de ingresar a la marina, y que lo perderíamos. Ojalá lo supiera todo. Nunca entendí bien las explicaciones de tía Shaw, solo que no podía regresar a Inglaterra por aquel suceso horrible. Pobre papá, qué triste parece. Cuánto me alegro de volver a casa para poder consolarlos, a él y a mamá. Cuando su padre despertó, estaba preparada para recibirle con una sonrisa en la que no había el menor rastro de fatiga. Él se la devolvió, pero leve, como si le costase un esfuerzo extraordinario, y su rostro se replegó en las arrugas de angustia habituales. Tenía la costumbre de entreabrir la boca como si fuera a decir algo, lo que alteraba continuamente la forma de sus labios y le daba una expresión indecisa. Pero tenía los mismos ojos grandes y dulces que su hija, unos ojos que se movían lentos y casi espléndidos en las órbitas, perfectamente velados por los párpados blancos transparentes. Margaret se parecía más a él que a su madre. La gente se extrañaba a veces de que unos padres tan apuestos hubieran tenido una hija que distaba mucho de ser lo que se entiende por guapa, que no lo era en absoluto según algunos. Tenía la boca demasiado grande, no un capullito de rosa que se abriera solo lo justo para emitir un sí o un no, o un por favor señor. Pero la boca grande era una suave curva de labios rojos y plenos, y su cutis no era blanco y rosado, pero poseía una tersura y una delicadeza marfileñas. Si la expresión de su rostro era en general demasiado circunspecta y reservada para una persona tan joven, al hablar ahora con su padre era luminosa como la mañana, llena de hoyuelos y miradas que expresaban alegría infantil y esperanza ilimitada en el futuro. Margaret regresó a casa a finales de junio. Los árboles del bosque eran de un verdor oscuro, pleno, umbrío. Los helechos que crecían bajo ellos atrapaban los rayos oblicuos del sol. El tiempo era bochornoso, de una calma tensa. Margaret solía caminar decidida junto a su padre, aplastando los helechos con jubilosa crueldad, cuando los sentía ceder bajo sus pies ligeros y desprender su peculiar fragancia. Por los extensos campos, a la cálida luz aromática, viendo multitudes de criaturas libres y salvajes, disfrutando del sol y de las flores y las hierbas que iluminaba. Esta vida, al menos los paseos, colmaban todas las previsiones de Margaret. Estaba orgullosa de su bosque. Sus gentes eran su gente. Se llevaba muy bien con todos. Había aprendido sus peculiares palabras y le encantaba emplearlas. Recuperó su libertad entre ellos. Cuidaba a sus niños, hablaba o leía despacio y con claridad a los ancianos, llevaba platos exquisitos a los enfermos. Al poco tiempo, decidió dar clases en la escuela, a donde su padre acudía todos los días como tarea fija, aunque se sentía continuamente tentada de ir a ver a algún amigo concreto, hombre, mujer o niño, de alguna casita de la zona umbría y verde del bosque. Su vida al aire libre era perfecta. La vida en casa tenía sus inconvenientes. Se culpaba, con la sana vergüenza de una niña, de su agudeza visual al apreciar que no todo era allí como debería ser. Su madre, que había sido siempre cariñosa y tierna con ella, ahora parecía disgustada, a veces, con su situación. Creía que el obispo descuidaba extrañamente sus deberes episcopales al no dar al señor Hale un beneficio mejor, y casi reprochaba a su esposo que no se atreviera a decir que quería dejar aquella parroquia y hacerse cargo de una mayor. Él solía lanzar
un sonoro suspiro y contestaba que si pudiera hacer lo que debía en la pequeña parroquia de Helston, daría las gracias. Pero se sentía cada día más abrumado. El mundo resultaba cada vez más desconcertante. Margaret veía que su padre se achicaba más y más a cada nuevo apremio de su esposa para que se dedicara a buscar un ascenso. Y en tales ocasiones se esforzaba por reconciliar a su madre con Helston. La señora Hale decía que la proximidad de tantos árboles le afectaba la salud y Margaret intentaba animarla a salir a la hermosura del ejido, a los extensos campos elevados y salpicados de sol y sombra, porque estaba segura de que su madre se había acostumbrado demasiado a no salir de casa y casi nunca llegaba en sus paseos más allá de la iglesia, la escuela y las casas de al lado. Esto resultó bien durante una temporada, pero a medida que avanzaba el otoño y el tiempo fue haciéndose más variable, se agudizó la idea de su madre de que el lugar era insalubre, y se lamentaba incluso con más frecuencia de que su marido, que era más instruido que el señor Hume y mejor párroco que el señor Holdsworth, no hubiera recibido el beneficio que habían conseguido aquellos dos vecinos suyos. Margaret no estaba preparada para esta destrucción de la paz hogareña con largas horas de descontento. Ya sabía e incluso se había complacido con la idea que tendría que renunciar a muchos lujos, que en realidad solo habían sido problemas y cortapisas a su libertad en Harley Street. Su entusiasta goce de todos los placeres sensuales lo compensaba plenamente y hasta con creces el orgullo consciente de ser capaz de prescindir de todos ellos en caso necesario. Pero las nubes nunca aparecen en la zona del horizonte que esperamos. Ya había oído las leves quejas y lamentaciones de su madre sobre alguna nimiedad relacionada con Helston y la posición de su padre en el lugar durante las vacaciones de verano anteriores, pero había olvidado los pequeños detalles menos agradables en la dicha general del recuerdo de aquellos tiempos. En la segunda mitad de septiembre empezaron las tormentas y las lluvias otoñales y Margaret se vio obligada a pasar en casa más tiempo que antes. Helston quedaba a cierta distancia de todos los vecinos de su mismo nivel y refinamiento. Es uno de los lugares más apartados de Inglaterra, desde luego, dijo la señora Hale en uno de sus accesos quejumbrosos. No dejo de pensar lo lamentable que es que papá no tenga aquí con quien relacionarse. Está desperdiciado. Solo ve a agricultores y labriegos de un fin de semana al siguiente. Si al menos viviéramos al otro lado de la parroquia sería algo. Desde allí hay solo un paseo a casa de los Stanfield y de los Gorman quedan al lado. Y la de los Gorman queda al lado. Gorman, dijo Margaret. ¿Los Gorman que hicieron su fortuna en el comercio de Southampton? Oh, me alegro de que no los visitemos. No me gustan los comerciantes. Creo que estamos mucho mejor aislados y prefiero que conozcamos solo a campesinos, labradores y gente sin pretensiones. No debes ser tan maniática, Margaret, cariño, dijo la señora Hale, pensando en un joven y encantador señor Gorman a quien había visto una vez en la casa de los Hume. No, yo considero que mi gusto es muy amplio. Me gusta toda la gente cuya ocupación tiene que ver con la tierra. Me gustan los soldados y los marineros, y las tres profesiones ilustradas, como las llaman. Estoy segura de que no querrás que admire a los carniceros, panaderos y cereros. ¿A que no, mamá? Pero los Gorman no eran carniceros ni panaderos, sino carroceros muy respetables. Perfecto. Construir coches es un oficio comercial también. Y yo creo que mucho más inútil que el de carnicero y panadero. Ay, no sabes lo harta que estaba de los viajes diarios en coche con la tía Shaw, y cuánto añoraba pasear. Y desde luego Margaret paseaba, a pesar del tiempo. Era tan dichosa al aire libre, junto a su padre, que iba casi bailando y con la suave violencia del viento del oeste detrás,
Cuando cruzaba algún brezal, parecía transportada hacia adelante, con la misma ligereza que una hoja caía arrastrada por la brisa otoñal. Resultaba más difícil ocupar las tardes de forma placentera. Su padre se retiraba a la biblioteca en cuanto cenaban y su madre y ella se quedaban a solas. La señora Hale nunca se había interesado mucho por los libros y había disuadido a su esposo de leerle en voz alta mientras ella hacía labor de estambre. En determinado momento habían probado el juego del chaquete como recurso. Pero cuando el señor Hale empezó a interesarse cada vez más por la escuela y por los feligreses, comprobó que su esposa tomaba muy a mal las interrupciones debidas a estas obligaciones y que no las aceptaba como tareas naturales de su profesión, sino que protestaba y luchaba contra ellas. Así que, mientras los niños aún eran pequeños, él se retiraba a la biblioteca y pasaba las tardes, cuando estaba en casa, leyendo los libros teóricos y metafísicos que tanto le gustaban. Margaret siempre había llevado a Helston para las vacaciones una caja grande llena de libros recomendados por los profesores o la institutriz, y los días estivales se le hacían demasiado cortos para acabar las lecturas antes de regresar a la ciudad. Ahora, solo había allí libros de colección de clásicos ingleses, bien encuadernados y poco leídos, que habían sacado de la biblioteca de su padre para llenar la pequeña librería de la sala. Las estaciones de Thomson, el Cowper de Hayley y el Cicerón de Middlestone eran con mucho los más ligeros, nuevos y entretenidos. Los estantes no aportaban muchos recursos. Margaret explicó a su madre, con todo lujo de detalles, su vida londinense, por la que la señora Hale demostró sumo interés, haciendo preguntas unas veces divertida y otras con cierta tendencia a comparar las circunstancias de desahogo y comodidad de su hermana con los medios más limitados de la vicaría de Helston. En esas veladas Margaret guardaba silencio de pronto y se quedaba escuchando el goteo de la lluvia en el emplomado del mirador. Más de una vez se sorprendió contando maquinalmente la repetición de aquel monótono sonido, mientras pensaba si se atrevía a preguntar sobre un tema más caro a su corazón. ¿Dónde estaba ahora Frederick? ¿Qué hacía? ¿Cuándo habían recibido noticias suyas por última vez? Pero la idea de la delicada salud de su madre y su evidente adversión a Helston databan ambas de las épocas del motín en que había participado Frederick, cuya historia Margaret no había oído nunca completa y que ahora parecía tristemente condenada al olvido. La obligaba a detenerse y dejarlo. Cuando estaba con su madre, su padre le parecía la persona más idónea a quien pedir información, y cuando estaba con él pensaba que le resultaría más fácil hablar con su madre. Seguramente aún no hubiera mucho nuevo que contar. En una de las cartas que había recibido antes de marcharse de Harley Street, su padre le decía que habían tenido noticias de Frederick. Seguía en Río, estaba muy bien de salud y le enviaba todo su cariño. Eso era lo esencial, pero no los detalles que ella quería saber. En las raras ocasiones en que mencionaban su nombre, siempre se referían a él como el pobre Frederick. Conservaban su habitación tal como la había dejado. Dixon, la doncella de la señora Hale, la limpiaba y la ordenaba regularmente, aunque ella no se encargaba de ninguna otra tarea doméstica y siempre recordaba el día en que Lady Beresford la había contratado como doncella de las pupilas de Sir John, las lindas señoritas Beresford, las beldades del condado Rutland. Dixon siempre había considerado al señor Hale como una plaga que se había abatido sobre las perspectivas vitales de su señorita. Si la señorita Beresford no se hubiera precipitado tanto casándose con un pobre clérigo rural, nadie sabía lo que podría haber llegado a ser. Pero Dixon era demasiado leal para abandonarla en su desgracia y perdición, es decir, su vida de casada.
Se quedó con ella y se consagró a sus deberes considerándose siempre el hada buena y protectora, cuyo deber era confundir al gigante malvado, el señor Hale. El señorito Frederick había sido su orgullo y su preferido. Toda la semana se dedicaba a ordenar su habitación y su actitud y aspecto se suavizaban un poco como si él fuera a llegar a casa aquella misma tarde. Margaret no dejaba de pensar que había recibido alguna noticia de Frederick que su madre ignoraba y que esa era la razón de la inquietud y preocupación de su padre. Parecía que la señora Hale no advertía ningún cambio en el aspecto y el comportamiento de su esposo. Él siempre había sido sensible y afable y le afectaba todo lo relacionado al bienestar de los demás. Podía pasarse muchos días deprimido después de asistir a un enfermo en el lecho de muerte o enterarse de algún delito. Pero Margaret notaba ahora en él una falta de atención, como si le preocupara alguna otra cosa, cuyo agobio no se podía aliviar con actividades cotidianas, como consolar a los familiares de la persona fallecida o dar clases en la escuela con la esperanza de atenuar los males de la siguiente generación. El señor Hale ya no visitaba tanto a sus feligreses, pasaba más tiempo encerrado en su estudio y estaba pendiente del cartero del pueblo, cuya llamada era un golpe en el postigo de la cocina, que en tiempos tenía que repetir hasta que alguien reparaba en la hora del día, se daba cuenta de lo que era y acudía a atenderle. Pero ahora, el señor Hale esperaba al cartero paseando por el jardín si hacía buen día y si no, en el estudio, de pie, junto a la ventana con expresión absorta, hasta que llamaba o seguía su camino para saludar o tras saludar con un cabeceo entre respetuoso y confidencial al párroco, que se quedaba mirándolo hasta que pasaba el seto de eglantina y el gran madroño. Luego se apartaba de la ventana e iniciaba el trabajo del día, manifestando todos los indicios de abatimiento y preocupación. Pero Margaret tenía esa edad en que cualquier aprehensión que no se base plenamente en el conocimiento claro de los hechos se olvida fácilmente con un día de sol o cualquier circunstancia exterior agradable. Cuando llegaron los luminosos días de octubre, todos sus cuidados desaparecieron como vilanos de cardo arrastrados por el viento, y solo pensaba en los esplendores del bosque. Ya habían recogido la cosecha de helechos, y como habían pasado las lluvias, eran accesibles muchas hondonadas que solo había podido atisbar durante julio y agosto. Había aprendido a dibujar con Edith, y había lamentado tanto, durante la oscuridad del mal tiempo, la ociosa y placentera contemplación de la belleza del bosque mientras aún hacía buen tiempo, que decidió bosquejar lo que pudiera antes de que empezara de verdad el invierno. Y una mañana estaba ocupada preparando el tablero cuando la sirvienta Sara abrió de par en par la puerta de la sala y anunció: «El señor Henry Lennox». Muy bien. Hemos terminado el capítulo número 2 de Norte y Sur de Elizabeth Gaskell. En este capítulo sirve para contarnos un poco lo que había quedado pendiente en el primer capítulo, cómo era Helston y cómo son las dinámicas familiares, sobre todo de la familia de Margaret, en esta ciudad. Cómo la mamá de Margaret en realidad no soporta la vida rural, no puede con el campo. Detesta la manera en la que trabajan algunas personas, labrando el campo y tal. Ella probablemente prefiera el sonido, el bullicio, las novedades de la vida urbana. Margaret, en cambio, adora la vida rural, adora la vida campestre, adora el bosque. Se ve maravillada por la tranquilidad de los caminos bajo la sombra de los árboles en días soleados. Y de alguna manera también admira el trabajo de su padre. Valora a su padre ahora que se está mudando definitivamente a vivir con él, porque ella ha estado viviendo en la casa de su tía, la señora Shaw, que es hermana
de su mamá. Ella extraña en realidad esa faceta de su vida, la faceta campestre que finalmente está recuperando. Y vemos que en esa dinámica que ya tiene algunas semanas, se aparece finalmente el señor Lennox, hermano del capitán Lennox, quien se va a casar con la prima Edith. El señor Lennox claramente tiene algún tipo de interés en Margaret, porque la ha ido a visitar a su casa. Margaret se presenta como más campestre, como una persona más de campo. A sus 18 años, parece que es más madura que la prima. Y está cumpliendo con su promesa el señor Lennox. No dice aún cuántos años tiene o qué diferencia de edad hay en ellos. La variable de la diferencia de edad también juega aquí un papel, porque la tía de Margaret, la mamá de Edith, la señora Shaw, sí que no tuvo lamentablemente un matrimonio feliz, siempre se estuvo quejando de la diferencia de edad entre ella y su marido. Uno de los motivos por los cuales que ella atribuye la infelicidad de ese matrimonio. Pues vamos a ver en el siguiente capítulo cómo es que se traduce esto nuevamente, o cómo se va desarrollando la historia entre Margaret y el señor Lennox. Por otro lado, también en este capítulo nos va contando un poco sobre la vida parroquial, ¿no? Esa vida parroquial, probablemente anglicana o probablemente luterana, eso no está muy claro, en donde este párroco de pueblo, ¿no? Un párroco con familia, porque es, digamos, son protestantes, esta es la Inglaterra protestante, está contento con su parroquia, pero ese trabajo no le gusta a su esposa, la mamá de Margaret, porque él considera que para toda la chamba, para todo el trabajo que su esposo hace, deberían haberlo ascendido a una parroquia más grande. Es de repente esta moral protestante anglosajona, que considera que a mayor trabajo, mayor recompensa, ¿no? Que es un poco distinta a la moral católica, que se concentra más en el servicio sin importar la retribución. Son dos ópticas, dos morales que a lo largo de la historia han chocado desde la Reforma. Pero acá nos muestra cómo precisamente, sin ser católico, este párroco tiene un poco esa moral del servicio y choca con esas tendencias o esas ganas que tiene su esposa. Muy bien, espero que les haya gustado este segundo capítulo de Norte y Sur. Si es así, suscríbanse al canal si no lo han hecho, activen la campanita para recibir más información de esta serie y de las otras series que estoy leyendo. Y no se olviden de comentar, no se olviden de compartir. Nos vemos en el siguiente video. Conmigo hasta la próxima.